tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo en el momento donde otra vez nos volvamos a encontrar. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva review deportiva, la siguiente, la que sigue, la número 22. Y vámonos con todos los temas. Tuvimos un fin de semana, y más que fin de semana, terminando el programa anterior, un golpe de realidad, ¿no? Como lo dice el título de este podcast. Triste realidad, ¿no? Entre la espada y los intereses personales dentro del fútbol mexicano. Todo lo que pasó entre el duelo entre Estados Unidos y la selección mexicana, el partido del domingo contra Panamá por el tercer lugar, y también, para variar, la destitución de Diego Coca. Y no solamente eso, creo que tuvimos un breve altibajo en el deporte. Checo Pérez terminó sexto, el Canelo parece que no va a pelear ni contra Benavides ni contra Dimitri Bivol, y por ahí también el deporte olímpico, terminando tanto nacionales con ADE y también terminando la Universidad Nacional, ya con algunos resultados, y también un breve análisis de la entrevista que le hicieron a Ana Gabriela Guevara, tomando en cuenta su punto de vista. No lo habíamos escuchado de forma tan completa, y vamos a ver si también pues hay el beneficio de la duda para la actual directora de la Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte. Pero vamos empezando con el tema inicial. Vámonos con todo el fútbol mexicano, todo lo que ha pasado entre lo que fue el partido entre la Selección Nacional de Estados Unidos y la selección mexicana. Uno de los partidos más tristes de la selección en muchos años. Incluso creo que el 7-0 contra Chile se queda corto en la Copa América de aquel 2016. Y en este caso, pues, ahora, ¿quién tuvo la culpa del nuevo fracaso de la selección mexicana de fútbol? Y vámonos rápido con eso, porque tuvimos un golpe de realidad, 3-0 en ese duelo semifinal contra Estados Unidos, con, se suponía, jugadores estadounidenses que no venían en su mejor momento. Los mexicanos habían tenido a grandes rasgos una buena temporada, pero en este caso la realidad fue otra. La forma en la que los estadounidenses defendieron la camiseta de su país fue realmente de admirar, y sobre todo deportivamente hablando, pues dieron cátedra de fútbol pues a un país que presume que es el rey, el único, el diferente de toda la CONCACAF. Pues no se logró el cometido. Si vamos buscando y pues culpables con todo esto, pues está el planteamiento de la dirección técnica, con todo el tema que pasó desde la llegada de Diego Coca de forma pues algo obscura, ¿no? Repentina, no estaba en el radar de los posibles directores técnicos a elegir. Por ahí también los jugadores, con todo el tema que ya llevan varios años, esa similar alineación, y con distintos fracasos: el 7-0, Qatar, Rusia, Brasil, casi Sudáfrica 2010, si queremos verlo desde por ahí, pues viene arrastrando una racha muy importante, tanto en procesos para mundiales, y también pues en partidos clave donde debería mostrar al menos mayor competitividad. Y de ahí, si nos vamos pues a otro esquema donde descargar esa responsabilidad, pues los dirigentes, los dueños del balón, los de pantalón largo, creo que también no han logrado, en este caso, tener una visión más clara en lo deportivo. Claro, en lo económico ha surgido, y lo vemos en este caso, ¿no? Estados Unidos y los mexicanos que radican allí son el negocio puro para la selección mexicana de fútbol, pero a partir de ahí, nada de nada. En la liga local, pues seguimos con lo mismo, con los futuros cambios que se prometieron, pero aún nada de nada. Entonces, cuerpo técnico, sí, jugadores, evidentemente, y obviamente dirigentes o los dueños del balón
en el fútbol mexicano, pues todavía mucho más. Y vemos que aunque se trata de imitar, copiar sistemas como los de la NBA, NFL, si vemos realmente cómo se maneja el deporte, como ejemplo en Estados Unidos, pues vemos que aunque están los dos intereses de por medio para los estadounidenses, pues lo deportivo siempre está presente y no está peleado, o tiene una manera de tener cabida de forma casi perfecta con lo económico. Y ese es como lo que no se ha logrado llevar a cabo o aterrizar en esa copia barata en el deporte o en el fútbol mexicano específicamente, ¿no? Ahora, pues con la noticia también de que llegó Jimmy Lozano a la selección de interino, pues ganar la Copa Oro solucionará las cosas en esta gran tormenta que llamamos fútbol mexicano. Pues si vemos el pasado de Jimmy Lozano, su gran triunfo ha sido en Juegos Olímpicos en Tokio con la medalla de bronce, ahí en 2021, pero de ahí en más, pues no ha sido como un director técnico que tenga pues más credenciales, ¿no? Es mexicano, eso ya es una ventaja para los que hacen una crítica feroz contra los directores técnicos extranjeros. Y vamos a ver, en este caso se enfrentan a Honduras en la primera jornada de la Copa Oro el día domingo, y de ahí, si las cosas no pintan bien, pues vamos a ver si no empieza a hacer un largo desfile de directores técnicos rumbo a un nuevo posible fracaso. Y Honduras no se va a poner nada fácil. Le van a jugar o a ganarle o a empatarle, pero van a poner muchas piedras en el camino. Y ahora, pues también cerramos con otro punto en esta review deportiva, y eso radica sobre el aficionado al fútbol o a la selección mexicana de fútbol. Y lo vimos en el partido contra Estados Unidos. ¿Fue correcta la reacción de los aficionados durante el juego contra Estados Unidos sobre todo? Y bueno, ya en Panamá eso fue todavía mucho mejor, pero ¿fue correcta esa reacción y la que se ha venido dando con los años? Y estamos hablando sobre todo del grito homofóbico cuando el portero rival despeja el balón. Se presentó en el juego contra Estados Unidos una vergüenza, sobre todo en ese sentido, ¿no? O una forma tal vez incorrecta de manifestarse. Fue mucho mejor lo que se hizo el día domingo al no asistir a ese partido por el tercer lugar. Eso fue uno de los grandes golpes, y es ahí, si ubicamos a los dirigentes del fútbol que no hacen caso en lo deportivo, ok, ¿cómo les hacemos esa reacción de forma inteligente? No te compro, no voy a tu estadio, no me presento. Eso fue lo más inteligente, por encima de gritar obscenidades tanto a jugadores, sobre todo a los rivales, y generar ese estigma o ese tema, sobre todo con la homofobia, que incluso pues ahí pueden venir sanciones más complejas por parte de la FIFA, pues bueno, si es que vienen algunas, porque también el mismo negocio no sería en ese sentido. Entonces, no presentarse al partido contra Panamá fue una gran postal para los dirigentes, y que se pongan a observar la parte directiva, y creo que es sobre todo la manera más apropiada de pues manifestarse, porque no se ve que haya otra forma. Ir a cerrar calles, eso es lo de menos, no es un problema social ni mucho menos, solamente es un deporte como cualquier otro, pero en este caso pues poder reaccionar al no ir a un estadio, no comprar la mercancía, porque eso es un tema de mercados, es un tema económico. Es ahí donde vamos a ver posiblemente el empuje que puede hacer el aficionado y dar pues cambios, provocar cambios de verdad, y a partir de eso lograr pues hacer un breve cambio, si es que eso se puede hacer, ¿no? O bien disfrutar de otros deportes como el béisbol, que todavía ya nadie habla casi de ello, por ejemplo. Eso también podría ser una buena solución. Bien, pero pasemos ahora a temas un poco más amenos,
bueno, más o menos con el fútbol internacional. También ya terminó la Nations League en Europa. Argentina, que arrancó con el pie derecho ganándole en este caso a su similar de Australia en su inicio hacia 2026, ¿no? Con Leo Messi. Pero por ahí también un ejemplo en esta parte deportiva del proceso de cómo hacer los cambios a tiempo, como la selección española de fútbol gana la Nations League, se la gana Croacia en penales, 5-4 en este caso, y una joven selección española que no ha tenido, pues desde 2010, en 2014 tuvieron un tropiezo fuerte, en 2018 también, en 2022 ni se diga con Marruecos en esa instancia de octavos de final, pero ahora parece que con este triunfo que tuvo sobre Croacia, ganando la Nations League, ¿qué podemos aprender de esta selección? Y no solamente en lo deportivo, veamos también la parte administrativa. Bien, van hacia la Euro con paso firme, ganaron Nations League, tienen un equipo joven sobre todo, o renovado, vamos a ponerle en ese sentido, y creemos que por ahí viene esa respuesta, ¿no? ¿Qué se ha hecho bien? Se empezó a hacer un cambio generacional en lo deportivo, ¿sí? Sobre todo arriesgando en Rusia, arriesgando en Qatar con una selección joven, pero ya que ha adquirido experiencia y con miras. Y ese es el punto clave y la diferencia entre el deporte en México, el largo plazo. En el largo plazo es ahí donde observamos que tienen esa visión, y sobre todo en el deporte europeo por lo regular, o bien en Estados Unidos. Entonces por ahí podemos aprenderles algo. Otra también es tal vez un poco sobre los dirigentes o cómo se manejan las ligas y la selección española de fútbol, donde sí puede que haya habido algunos tropiezos, ¿no? Sobre todo en 2018 con Luis Enrique y con compañía, y por ahí algunos otros, pero por lo regular siempre dan pasos normalmente hacia el frente y con ya la visión de qué es lo que quieren lograr. Y por otra parte, si nos vemos del otro lado con la selección italiana de fútbol, que parece que no ha tenido rumbo desde prácticamente que ganaron el Mundial en 2006, pues en este caso seguirá la crisis de resultados en la selección italiana de fútbol. Perdieron contra España en las semifinales. A nivel de clubes, los equipos italianos no la han pasado bien en esta temporada 2022-23. ¿Qué perdieron? Perdieron la final contra el West Ham en la en el campeonato de conferencia de Europa, la Europa League. Perdieron la Champions con el Manchester City, y en este caso a selección nacional perdieron en la semifinal rumbo pues en esta Nations League. Tuvieron un buen triunfo al ganar la Euro en 2020, claro que sí, en la era de la pandemia, pero a partir de ahí pues sí han tenido varios tropiezos, no solamente en selección. Pero lo mismo, vemos ese tipo de detalles, y un ejemplo también es la continuidad, el trabajo. Se ha renovado en su mayoría esta selección italiana de fútbol, y sobre eso es donde se va trabajando hacia el futuro, y ese es uno de los puntos principales. Y para cerrar, pues bueno, con el tema de Messi, sí, está ahí la duda. Ya señaló que por el momento él no se ve en un siguiente Mundial de Fútbol, pero la pregunta es si debería asistir al Mundial con Argentina en 2026. Ahí sale una polémica. Si tanto estamos viendo que Guillermo Ochoa, en este caso Andrés Guardado, Guardado ya se retiró, pero que Guillermo Ochoa quiere ir a un sexto Mundial, pero si hacemos la comparación Messi-Ochoa, ¿sí? Debería ir Messi, o merecería ser seleccionado como un tributo para asistir al siguiente Mundial. Ya tendría casi 40 años en ese caso. Ya dejó el fútbol europeo y en este caso pues está prácticamente en el final de su carrera futbolística. ¿Merecería ir? Sí, pero otra cosa que hacen
Diferente tal vez en otras selecciones de fútbol. Muchos de los grandes jugadores de estas últimas décadas ya han dejado el paso, incluso retirándose a los 30, 32, 34, 35 años, para que nuevos talentos ocupen esa posición y se fogueen y que tengan esa oportunidad de demostrar, porque ellos son el siguiente paso en ese camino. Y ese es algo también por lo cual, pues sí, Messi merecería ir, pero ya si considera seriamente el darle el lugar a alguien más de esta nueva camada de jugadores argentinos, pues sería muchísimo mejor. Y ahora entremos rumbo a la Fórmula 1, todo lo que pasó en el Gran Premio de Canadá. Checo Pérez se quedó en sexto lugar, bueno, remontó varios lugares porque en la calificación pues terminó en la posición número 12 y logró remontar varios lugares, pero sí ha tenido pues una mala racha ya en esto con ese tercer Gran Premio. Sí ha mostrado un descenso en su nivel competitivo. En este caso, la pregunta es simple: ¿peligrará su segundo lugar en el campeonato de pilotos rumbo o al resto de la temporada si sigue todo esto así? Evidentemente, si no aprieta el paso, si no tiene una nueva, pues bueno, una remontada en ganar podios, o al menos estar entre los primeros 3 lugares peleando con Verstappen, pues sí puede peligrar directamente su posición dentro de la Fórmula 1, incluso tomando en cuenta su posible continuidad para la siguiente temporada. Sí ha manifestado él mismo que ha tenido un bajón en su rendimiento, por supuesto, pero vamos a ver en este caso si logra remontar. Por el momento ya lleva una racha algo amplia sobre estos premios que se han venido dando. Bueno, el que quedó suspendido, el Gran Premio en Italia, pero los demás pues no ha tenido pues muy buena participación. ¿Es difícil en este caso? Sí. Y también lo que hablábamos hace algunos programas sobre si tenía oportunidad de competirle a Max Verstappen, pues ya vemos que para competirle al holandés pues hay que tener sobre todo regularidad, que es lo que se pide de manera a cualquier deportista que practique pues bueno, cualquiera de sus deportes, regularidad y sobre todo sobresalir del resto. Y continuando con el boxeo, pues bueno, todo parece orientarse a que el Saúl El Canelo Álvarez se va a enfrentar a un estadounidense, este chico Charron, según invicto durante 15 años en diversas peleas. Bueno, como contexto también pues lleva 2 años casi sin pelear, sin un combate, y pareciera que este chico estadounidense sería el rival para Saúl El Canelo Álvarez en septiembre, y nos estaríamos olvidando de Bivol y de Benavides por el momento. Pues la pregunta es, ¿qué tan bueno sería para la carrera del Canelo el no, en este caso, enfrentarse a los que la afición considera, y también pues muchos analistas, pues las peleas que deberían tal vez darse en lugar de esta, ¿no? Y qué tanto afecta lo mismo, a la percepción del propio aficionado, de analistas, de periodistas deportivos, el no estaría rehuyendo a un combate, o se estaría exponiendo a una nueva derrota si confronta a Benavides o a Bivol de nueva cuenta y lo están protegiendo con este rival que de nueva cuenta no ha tenido una pelea en más de 2 años. En este caso sí lleva un invicto durante 15 años, ha sido campeón super welter, etcétera, pero pues no es lo que pide la afición, y en este caso pues vamos a ver si se da algún otro cambio en estas semanas, pero por el momento todo apunta para que Saúl El Canelo Álvarez se enfrente a este chico Charron, y pues vamos a ver si realmente este podría ser
el plan definitivo o si hay algún cambio sobre el camino. Y ahora vámonos a de nueva cuenta, vámonos rumbo a París 2024, toda la información sobre el deporte olímpico. Ya faltan menos de 4 días para que comiencen los Juegos Centroamericanos y del Caribe, todo esto en San Salvador. Y pues una de las preguntas es si será una prueba fácil para el deporte mexicano. Es la primer parada antes de París el siguiente año, luego se vienen en este mismo año los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, pero vamos a ver si esta será una prueba de fuego. ¿A qué aspira o a qué debería aspirar el deporte olímpico mexicano? Pues si observamos las últimas justas, sobre todo debería aspirar a pelear el primer o segunda posición, sobre todo contra Cuba, que es uno de los más ganadores, o que en el podio es el rival a vencer, y no solamente de ahí, sino en cada justa deportiva. Entonces mínimo debería estar peleando de forma reñida, incluso, ¿por qué no?, teniendo gran ventaja contra el deporte cubano, que es el primer rival a vencer. Ya a partir de ahí, pues todo lo que se venga en cosecha de medallas, primeros lugares, segundos o bronces, pues será bienvenido en este caso. Y pues también vamos a observar si esta primera prueba para toda la dirección de Comité Olímpico Mexicano y Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, pues logra dar pues las expectativas y se siguen dando los buenos resultados como se han venido dando en campeonatos panamericanos de la especialidad y mundiales también, como el taekwondo, halterofilia, atletismo, entre algunos otros, ¿vale? Y de igual forma, pues ya terminó la Universidad Nacional 2023, el deporte estudiantil, sobre todo esto que se dio en Sonora, en Hermosillo, Sonora, y pues bueno, vemos que el top 10 en cuestión de universidades que más dan impulso a sus diversos deportes, pues la Universidad Autónoma de Nuevo León es una, donde vemos la universidad, en este caso la UDG, la de Guadalajara, el TEC de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Sonora, y estos ocupan del 1 a la 4ª posición, y pues de ahí pues ya otras universidades, pero pues casi todas parten del norte del país, y pues en este caso pues otras como la UNAM, Politécnico, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, por ejemplo aquí igual en la Ciudad de México, pues no están pues ni siquiera en el top 10. Entonces sí nos habla pues de bueno, ¿qué podemos decir? Falta de apoyos, en este caso la preparación de los deportistas bajo esa falta de apoyos, la posibilidad o la realidad que tiene que transitar el deportista universitario, pues lidiar con la carrera universitaria, lidiar, en este caso, si no tiene otra fuente de ingresos, trabajar, y de paso, pues todavía costearse sus entrenamientos, lugar de entrenamiento, alimentación, más otro tipo de gastos. Pues por ahí puede venir alguna de las razones, ¿no?, por las que no vemos a universidades más del centro del país o del sur del país pues con una actuación más destacada. Y por ahí pues algunos otras situaciones que hay que sacar o hay que poner pues en esta cuestión, en un cuestionamiento, y de observar por qué no se dan pues esos resultados a mayores rasgos. Y finalmente pues cerramos con esta disputa que se ha venido dando entre Ana Gabriela Guevara y las nadadoras, o pues prácticamente todo el gremio de la natación, ¿no? Y sobre todo rescatar aquí algunos puntos de una entrevista que le hizo David Faitelson a Ana Gabriela Guevara, muy buena por cierto, la dejamos ahí copiada para que la puedan escuchar. Y también ya tenemos el punto de vista de las nadadoras. Queríamos escuchar en una entrevista directa, crítica,
cuestionando la opinión de la directora general de la CONADE. Y pues en este caso la pregunta es, ¿tienen beneficio de la duda Ana Gabriela Guevara con el caso de las nadadoras mexicanas? Esa es la pregunta. Yo varias declaraciones en esa entrevista, sobre todo haciendo hincapié en el aspecto legal que hay en cuestión de la Federación Mexicana de Natación y el Comité Estabilizador, y en este caso también la falta de apoyos que tienen o que están teniendo los y las atletas de natación, en este caso para sus competencias. Se habló sobre todo de un marco legal que le impide a la CONADE pues poder liberar pues los apoyos o las becas hacia las deportistas, y sobre todo por la injerencia de World Aquatics o la antigua FINA, en este caso la que rige la natación a nivel mundial, y pues con esta disputa también en el reconocimiento de la propia Federación Mexicana de Natación, ¿no? Pero aquí radica el punto clave, es la cuestión legal, y hay que ver si en este caso pues bueno, se le han brindado diversos apoyos se supone que a todas las federaciones, y ahí viene también otra pregunta: ¿cómo es que se están declarando a nivel, en este caso, de ingresos, de lo que entra, de lo que sale, sobre todo tal vez Hacienda, ¿no? ¿Qué mecanismo se puede utilizar para investigar si esos recursos realmente están llegando a los deportistas o se están teniendo tal vez, posiblemente, algunos manejos algo turbios? Entonces, de esa manera, pues una auditoría, una cuestión que va más evocado a lo legal, pues ya pone un punto medio entre el sí los apoyo, entre el no los apoyo, etcétera, ¿no? Entonces ya con esto pues sí se da un panorama pues que ofrece, si se supone que ya se les había avisado a todo el equipo de natación o a la federación que no se les iba a brindar ese apoyo, se recurrió a todos los mecanismos legales, no para, en este caso, para incitar a la CONADE a que actúe, y en este caso a su propia federación, o hay algún otro tipo de tema en este trasfondo. Entonces, ya todo esto ya nos da a entender, ¿no? Ya tenemos dos versiones. Aquí lo más sano, lo más natural es de que se resuelva en el aspecto legal, y sobre todo con esos mecanismos para poder pues darle la oportunidad y sobre todo los apoyos necesarios pues a las nadadoras mexicanas, que en este caso pues han hecho y han tenido pues grandes resultados a nivel internacional. Por el momento les dejamos el link ahí para que escuchen la entrevista. Creo que es también poner un 50-50. Creo que nos hemos ido mucho con la frase corta o el cabeceo de las notas en redes sociales o de los periódicos, de que pues esta es la peor cuestión del mundo, esto es lo mejor, etcétera. Creo que hay que darle más investigación a este contexto, a toda esta situación, y pues en este caso sin ser ni abogados del diablo ni porristas, pero pues sí dar pues una opinión en este caso, o cuestionar más allá también, ¿no? Si no se dan las preguntas necesarias, pues por qué no hacer algunas otras, y por ahí, ¿no? Que el propio escucha haga o formule una opinión y también ponga a trabajar pues ese cerebro, esa masa gris, para obtener una posible respuesta. Y ahora, vámonos a nuestro tiempo fuera, nuestra sección final, y con todo lo que ha pasado en este turbio fin de semana, sobre todo con la selección mexicana de fútbol. Triste realidad. ¿Qué tan sobrevalorado está el fútbol mexicano? Esa es la pregunta de reflexión para este tiempo fuera. Creo que con todo lo visto, la selección mexicana pues ha tenido, si lo comparamos, ¿no? Que son odiosas las comparaciones, tal vez con el PSG, ¿no? ¿Qué ha pasado con el PSG? Se le ha inyectado
grandes y grandes cantidades de dinero para intentar conseguir una Champions, pero todavía no da ese gran salto de calidad, ¿no? Por ahí de entrada. ¿Qué tiene la selección mexicana en ese sentido? Pues que genera, no se le deposita, genera una gran cantidad de dinero a su alrededor, sobre todo con la imagen de los jugadores, y que es por ahí donde a veces, si la mayoría de los análisis que se dan, que cuando se corre un entrenador que solo dura 2, 3, 5, 10 partidos, pero ¿y los jugadores? ¿Qué pasa con ellos cuando no demuestran un nivel adecuado incluso para estar en selección nacional? ¿Qué pasa con ellos? Y es ahí donde a veces es duro a veces criticar al deportista, pero también en este caso tiene una gran responsabilidad junto con el cuerpo técnico, y si no se mueven también las piezas en la parte de los propios jugadores, pues ya vimos que todo este tipo de situación va a seguir sucediendo. Ya desfilaron una gran cantidad de directores técnicos a lo largo de estos últimos 10 años, o desde del proceso a 2014 a la fecha, han desfilado un sinfín y ninguno ha logrado dar con ese punto, o bien, si lo ponemos la llaga en esa herida, pues esos jugadores que han venido representando al país en esos momentos, pues hay que cuestionarlos y también ver, incluso tomar ejemplos del extranjero sobre, en este caso, hacer ajustes radicales, sobre todo si visualizamos lo deportivo por encima de lo económico. Y muy bien, con esto pues llegamos al final de esta review deportiva, la número 22, pues llena de gran ambiente, sobre todo el tomado de nuestra cabina exterior. Pues bueno, parte de este contexto que vamos llevando semana a semana. Pues vámonos ya, en este caso vamos a ver cómo le va la selección en la Copa Oro. Sí, los deportistas mexicanos empiezan con el pie derecho en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y con mucho, pero mucho más del deporte nacional e internacional. Mi nombre es Abraham Báez, como siempre, y nos vemos, ¿por qué no?, en la próxima.